Invertir en inmuebles. Ay, Yo pensaba que era para gente mayor que no sabía invertir en bolsa. qué atrevida es la ignorancia, ¿verdad? Después de formarme, entendí el verdadero potencial de los inmuebles y ahora, después de haber invertido en varios pisos, te cuento las formas más típicas de invertir en inmuebles y qué rentabilidades pueden ofrecer cada una de ellas, los pros y los contras de cada una de estas modalidades, cuánto capital hace falta para empezar a invertir en cada una de las opciones y mucho más. ¿Todo claro? Pues empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Albert de vivirdeInmuebles.com. Lo primero, si esto que te cuento te ayuda, por favor, danos un like y suscríbete al canal, que nos ayudas un montón. Voy a hablarte de las 4 modalidades más típicas y voy a empezar por la más conocida. Modalidad 1. Comprar para alquilar. Comprar para alquilar parece que no tiene ningún misterio, pero presta atención porque hay opciones mucho más allá del típico alquiler tradicional de larga estancia. Dentro de esta modalidad de comprar para alquilar vamos a diferenciar 3 opciones: el alquiler tradicional, el alquiler por habitaciones y el alquiler vacacional. Empezamos por mi favorito, que es el alquiler tradicional. ¿En qué consiste esta modalidad? Pues compras un inmueble, le haces los arreglos pertinentes, o no, puede que esté ya para entrar a vivir, y después lo alquilas a larga estancia. Esto quiere decir para unos inquilinos que lo vayan a utilizar como su vivienda habitual. ¿Qué rentabilidad cabe esperar de este modelo? Pues yo te diría que si haces las cosas bien, deberías obtener entre un 8 y un 10% de rentabilidad bruta. Al menos esto es un promedio de lo que he observado yo en la gente que ya tiene cierta formación. Y un momento, cuando digo rentabilidad bruta me refiero a la rentabilidad que se obtiene si coges las cuotas de alquiler durante un año y lo divides por el precio de compra más todos los gastos asociados que tenga el inmueble. Normalmente la entrada a la hipoteca, impuestos, etc. ¿Y cuánto capital necesitas para empezar a invertir en este tipo de inmuebles? Pues yo te diría que tengas ahorrados en torno a 15 o 30.000 euros. Este importe será la entrada que no te dé el banco, más otros gastos de gestión o de impuestos que te decía. Si quieres comprar sin financiación, el tipo de inmuebles a los que me refiero deberían costarte en torno a 50-100.000 euros. Es difícil que si te cuesta más de 100.000 euros sea tan rentable como los inmuebles de los que te voy a hablar. ¿Y cómo encontrar este tipo de inmuebles rentables? Pues te digo un poco las características de los pisos que más me gustan a mí, porque aunque es algo muy personal, puede que te sirva de utilidad. Lo primero, que el inmueble tenga al menos 2 habitaciones, porque esto es algo que la mayoría de inquilinos valoran un montón. También podría valer un estudio si los números cuadran, o inmuebles de incluso hasta 4 habitaciones, pero aquí normalmente el precio que pagas de más, en mi opinión, no suele compensar. Luego, que el piso sea luminoso, que la mayor parte de estancias den a exterior para que entre mucha luz. Luego, que no tenga ascensor, porque al tener ascensor el gasto de compra es mayor y además los gastos de comunidad también, con lo cual la rentabilidad también disminuye. Luego, que tenga una distribución normal, que no sean distribuciones de estas raras o con muchísimo pasillo, cosas que ya ves de entrada que no tienen mucho sentido. Y por último, que esté dentro de una zona concurrida, con muchos servicios, con transporte público, con comercios. Es decir, que no sea una zona mala de la ciudad, sino que sea una zona típica de trabajadores que tiene mucho movimiento. Por cierto, todo lo que he aprendido para identificar buenas oportunidades es gracias a una formación que hice de Carlos Galán. Esta formación ya la analicé en anteriores vídeos y por aquí arriba te dejo el enlace al vídeo por si quieres profundizar. También en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que te apuntes a un taller gratuito que tiene, con el cual ya vas a aprender un montón de trucos para encontrar estos inmuebles rentables. Vamos a ver cuáles son los pros y los contras de esta modalidad si la comparamos con las otras dos que vamos a ver. Empezamos por los pros. Lo primero es que puedes deducirte el 50% del beneficio de los alquileres. Esto quiere decir que pagarás impuestos solo del 50% del beneficio restante. Esto es una medida que hace el gobierno para incentivar que se pongan viviendas en alquiler para vivienda habitual. La segunda ventaja es que en alquiler tradicional la vivienda no sufre tanto desgaste como en las dos modalidades que luego veremos. Y tercero, para mí una de las mejores características es que es una inversión muy pasiva. Es perfecto si no quieres invertir mucho tiempo y buscas unos ingresos lo más pasivos posible. ¿Y cuáles son sus contras? Lo primero, que esta opción es menos rentable que las dos siguientes que veremos. Lo segundo, que el mercado cada vez es más competido y cada vez cuesta más encontrar oportunidades rentables. Y lo tercero, si quieres curarte en salud respecto a la ocupación, deberías contratar un seguro de impago. Y esto también has de tenerlo en cuenta en tu cálculo de rentabilidad. Y seguimos en la primera modalidad de comprar para alquilar, pero ahora vamos a ver la opción B, que es alquiler de habitaciones. ¿En qué consiste? Pues en lugar de alquilar todo el inmueble, alquilas las habitaciones de forma independiente, con acceso a las zonas comunes compartidas. Es decir, en lugar de tener un inquilino, ahora tienes tantos inquilinos como habitaciones tengas. ¿Cuál es la rentabilidad esperada de esta modalidad? Pues si hace las cosas bien, debería estar en torno a un 10 y un 15% de rentabilidad bruta. Como antes, esto es un promedio que yo he observado. ¿Y
cuál es el capital necesario de esta inversión? Si vas a hacerlo con financiación, yo te diría que tuvieras ahorrados entre unos 20 y 40.000 euros. Ten en cuenta que en este caso las zonas comunes tienen que estar muy bien. Tanto la cocina como los baños se valoran un montón y posiblemente tengas que invertir en dejar estas zonas muy bien acondicionadas. Si quieres invertir sin financiación, te diría que por lo menos tuvieras entre 80 y 140.000 euros. Si vas a invertir en una gran ciudad, que es normalmente donde este tipo de alquiler tiene más demanda, el rango de precios estaría más bien por estos 140. ¿Y qué tipo de inmuebles suelen ser los más rentables para esta modalidad? Bueno, te digo un poco cuáles son las características que yo buscaría. Lo primero, que tenga por lo menos 3 habitaciones, ya que siempre podrías utilizar el salón como una habitación adicional. Y ahora después te cuento un poco más sobre el tema del salón. Luego, que tenga unas zonas comunes grandes y cómodas, es decir, la cocina y los baños que sean, como te decía antes, lo más confortables y llamativos posible. Luego, que no tenga ascensor, porque esto también, al igual que antes, es un factor que reduce mucho la rentabilidad, si lo tiene, claro. Y luego, importante, si quieres hacer 4 habitaciones, mi recomendación es que tengas 2 baños, o por lo menos un baño y un aseo. Idealmente que sean habitaciones espaciosas y luminosas y que den a exterior. Y si tiene algún balconcito, pues siempre todo suma. Obviamente podrías alquilar habitaciones más pequeñas y que no tengan tanta luz, pero posiblemente el perfil de inquilino que atraigas sea mucho peor y a la larga te dé más problemas. Bueno, lo que te decía antes del salón, que mucha gente convierte en habitación, esto es un punto que suele levantar ampollas. ¿Por qué lo hace la gente así? Obviamente porque así saca una habitación extra y tiene más rentabilidad, pero también porque muchos comentan que se han dado cuenta que esas zonas comunes son un foco de problemas, porque es más fácil que la gente invite a otros amigos, se organicen fiestas, etc. Entonces, si buscas un perfil, por ejemplo, de trabajadores y no de estudiantes, puede ser más interesante para la convivencia que no haya este punto de conflicto y que cada uno tenga su espacio en su habitación propia. ¿Y cuáles son los pros de este modelo respecto a los otros dos? Lo primero, que puedes duplicar la rentabilidad respecto al alquiler tradicional. Lo segundo, que tienes más flexibilidad para adaptar el precio al mercado porque hay mucha más rotación de inquilinos, mientras que en el tradicional a veces no es tan fácil aplicar esas subidas que hay de IPC, etc. Lo tercero es que si un inquilino deja de pagar, tienes la renta de las otras habitaciones, con lo cual estás algo más diversificado. Y lo cuarto es que cada vez hay más agencias que se dedican a la gestión de habitaciones, con lo cual podrías hacer que el negocio fuera totalmente pasivo. Eso sí, la rentabilidad disminuiría porque este tipo de agencias suelen quedarse entre un 15-20% del beneficio. ¿Y cuáles son las contras del alquiler por habitaciones? Lo primero, que no es tan sencillo desgravarse ese 50% como ocurría en el alquiler tradicional. Obviamente, si alquilan una habitación, siempre se podrían empadronar y decir que es su vivienda habitual, pero digamos que no es algo tan evidente y que mucha gente no quiere hacer porque quizá busca algo más temporal. Por eso tienes que hacer una buena selección de inquilinos si quieres aplicarte esta bonificación que te garantice que vayan a estar ahí una larga estancia. Lo segundo es que requiere mucha más gestión. Aquí, para un inmueble tienes que encontrar por lo menos 3 o 4 inquilinos. Cada uno va a tener sus demandas, te va a requerir mucho más trabajo por tu parte y además se van a ir mucho más a menudo, con lo cual la rotación es mayor que en el alquiler tradicional. Lo tercero, que no puedes hacerle seguro de impago a los inquilinos, aunque tiene como beneficio que es más difícil que te ocupen el piso porque tú puedes seguir accediendo a las zonas comunes como propietario. Lo cuarto, que normalmente tienes que invertir algo más para acondicionar la vivienda, ya que este tipo de modalidad requiere, por ejemplo, que cada puerta tenga su cerradura propia para que tengan intimidad en su habitación, requiere que las zonas comunes estén muy bien, etc. Mucha gente también paga servicio de limpieza para asegurarse que la vivienda se mantiene bien, etc. Y por último, que el perfil de inquilino puede ser algo más conflictivo, con lo cual el filtro que hagas para elegir a tus inquilinos tiene que ser mucho mejor. Y vamos con la opción C, el alquiler vacacional. ¿En qué consiste? Pues este es el típico alquiler que se gestiona por Airbnb. Es decir, gente que va a pasar unos días a tu apartamento, que se alquila en su totalidad y que obviamente tiene unos gastos superiores porque requiere más mantenimiento. Pero vamos a ver los datos. La rentabilidad esperada para esta modalidad suele estar entre un 10 y un 20%. Como siempre, puede ser más o menos, pero este es un promedio de lo que yo he observado. El capital necesario sin financiación para este tipo de oportunidades te diría que está en torno a unos 20-40.000 euros. Es algo similar al de habitaciones porque aquí también hay que acondicionarlo de una forma concreta. Y el capital necesario sin financiación te diría que son inmuebles que están en torno a los 100-200.000 euros. Va a depender obviamente de la zona en la que compres, cuanto más turística y más demandada, más caro, pero te diría que un precio normal debería estar por ahí.
¿Y qué tipo de inmueble suele ser? En este caso, el tipo de inmueble no lo veo tan crítico como en los anteriores, porque en los anteriores los inquilinos iban a estar por bastante tiempo, mientras que en este caso lo normal es que estén unos pocos días o unas pocas semanas. Lo más interesante en este caso es que el inmueble esté ubicado en una zona muy turística. Aún así, voy a hablarte de cuál sería el inmueble típico que se suele comprar para hacer este tipo de inversión por Airbnb. Suelen ser bajos reconvertidos a viviendas, reformados, con aspecto moderno y bastante chulo, en los cuales el salón se ha unido a la cocina, tienen una habitación grande, un baño, y luego se encuentran en ubicaciones que a lo mejor no son tan céntricas, pero están muy bien comunicadas por transporte público y tienen muchos servicios. ¿Y cuáles son los pros de esta modalidad de alquiler turístico o vacacional? Lo primero es que es la opción más rentable de las tres que hemos visto. Lo segundo es que tienes la opción de adaptar los precios en función de la temporada, y esto hace que optimices mucho más tu rentabilidad. Lo tercero es que hoy en día puedes hacerlo muy pasivo delegando la gestión totalmente en una empresa especializada. Lo cuarto, una ventaja bastante potente y que algunas personas desconocen, es que en este tipo de inmuebles, cuando los compras, puedes deducirte el 100% del IVA que pagas, porque en este caso no se paga ITP, sino que se paga IVA. Y digamos que Hacienda te permite deducirte ese IVA y no pagarlo siempre y cuando te comprometas a explotar ese inmueble de forma turística, creo recordar que en torno a 10 años. Y por último, a diferencia del alquiler tradicional, el alquiler turístico no se puede hacer con todos los inmuebles, sino que tienes que tener una licencia específica. Esto hace que, una vez tienes tu inmueble, tengas menos competencia porque no todo el mundo puede entrar en ese mercado. ¿Y cuáles son los contras de esta modalidad? Lo primero es que no puedes deducirte el 50% del beneficio como sí puedes hacer con el alquiler tradicional. Lo segundo es que tienes que contar con una licencia turística aprobada por tu ayuntamiento, y esto en muchos casos puede no ser tan sencillo de conseguir. Lo tercero es que puedes tener más periodos vacantes. Si no has hecho bien tu compra, podría ser que en algunas temporadas no tuvieras el inmueble ocupado, y eso también lastraría tu rentabilidad. Y lo cuarto es que la inversión inicial podría ser mayor, ya que las zonas que son turísticas suelen ser más caras. Pero obviamente no tendría por qué. Y ahora sí, pasamos a la modalidad 2, el house flipping o flipping house. ¿En qué consiste? Pues el house flipping es el comprar y vender de toda la vida. Digamos que tradicionalmente se ha hecho de estas tres formas. La primera, comprar un inmueble a precio de mercado sabiendo que con el tiempo el inmueble se revalorizará y luego venderlo. Lo segundo, conseguir una oportunidad que esté por debajo del precio de mercado para luego venderlo. Y la tercera, y la vía más común, es comprar un inmueble, resolver un problema que tenga y luego venderlo. Este problema, por ejemplo, podría ser que haya que hacer una reforma integral, que esté ocupado, etc. La rentabilidad esperada en esta modalidad estaría en torno a un 20 o un 30%. Podría ser mucho más, pero te hablo de rentabilidades más típicas y promedios que he visto. El capital necesario con financiación para este tipo de oportunidades te diría que está en torno a 20-40.000 euros. El capital necesario sin financiación es muy variado. Podrías invertir desde 50.000 euros hasta 200.000. Por ejemplo, en el caso de 50.000 sería comprar una oportunidad, imagínate, por 30.000 euros, que podría ser en zonas muy concretas o poblaciones muy concretas, hacer una reforma que en total con impuestos te gastes unos 50.000. Y por supuesto que puedes invertir más de esos 200.000, pero más o menos las operaciones que he visto suelen estar en torno a los 100, 100 algo mil. Algo importante de esta modalidad es que tiene un tiempo de ejecución. Es decir, tú compras el inmueble, luego tienes que hacerle ciertos cambios o ciertas mejoras o resolver el problema que sea y vas a tener que esperar un tiempo hasta poder venderlo. Normalmente los plazos que suelen fijarse son en torno a 6 meses, 12 meses. ¿Y cuáles son los inmuebles típicos que se suelen comprar en esta modalidad? Lo primero, te diría que son viviendas para hacerles una reforma integral, porque esto es algo que genera cierto rechazo si no eres un inversor con muchos conocimientos, y aquí hay una oportunidad importante de que asumas tú ese papel, hagas tú la reforma integral y después lo vendas, capturando así una buena rentabilidad. Otro tipo de problemática que se suele solucionar en esta modalidad es las viviendas ocupadas. Al final se consigue llegar a un pacto económico con el ocupa para que al final desaloje la vivienda y entonces hacer los arreglos correspondientes y venderla. Normalmente cuando las viviendas están ocupadas su precio suele estar muy por debajo del de mercado, pero las personas con experiencia y que saben cómo hacerlo, saben negociar con estos ocupas, pagarles un dinero concreto que ya tienen asumido en su cálculo de rentabilidad y después vender la vivienda. Otros problemas que suelen abordarse son problemas urbanísticos, cambios de uso, segregaciones, etc. Como ves, esto es algo que requiere ya ciertos conocimientos y cierta experiencia y no es para todo el mundo. Esta opción es muy interesante para hacer crecer tu capital más rápidamente, porque con una o dos operaciones de este tipo que vayas haciendo al año, puede multiplicar de forma importante tu capital. ¿Y cuáles son los pros de esta modalidad?
Lo primero es que es más rentable que comprar para alquilar. Ten en cuenta que de promedio estas operaciones suelen sacar un 20% de rentabilidad en un año. Lo segundo es que una vez ejecutas tu primera operación y ya obtienes todas las ganancias y el dinero de vuelta, puedes repetirlo infinitas veces tanto como quieras, con lo cual es un modelo de inversión muy escalable. Y lo tercero es que es un modelo que tiene menos competencia que los anteriores, porque como te digo, requiere de unos conocimientos más especializados. ¿Y cuáles son los contras de esta modalidad? Lo primero es que requieres unos conocimientos más avanzados, y eso implica que son operaciones con más riesgo. Lo segundo es que no es una inversión pasiva, requiere mucho trabajo activo por tu parte, y más que una inversión yo lo consideraría como un negocio. Y lo último es que necesitas más capital de base para empezar con tu primera operación, porque normalmente vas a tener que reformar, y esa reforma es más difícilmente financiable que la compra de la propia vivienda. Y vamos con la modalidad número 3, el crowdfunding inmobiliario. ¿En qué consiste esta modalidad? Pues consiste en que se juntan pequeños inversores para invertir de forma conjunta. Si por ejemplo es un inmueble que se compra, se reforma y se vende, una vez se vende el proyecto se reparten los beneficios de forma proporcional en función de lo que haya invertido cada inversor. Para esto tenemos plataformas de crowdfunding inmobiliario en los cuales un tercero se encarga de buscar los proyectos, de reunir a los inversores y después de hacer de intermediario repartiendo los beneficios a cada una de las partes. De esta forma puedes optar a inversiones que de otra forma no serían accesibles si no fuera por este tipo de plataforma, como por ejemplo promociones de obra nueva, alquiler de grandes superficies para, por ejemplo, supermercados, etc. La rentabilidad esperada para esta modalidad suele estar entre un 13 y un 18%. El capital necesario suele estar en torno a unos 500 euros como mínimo para empezar a invertir, lo cual es una gran ventaja porque te permite entrar con muy poco capital. Luego, la comisión de las plataformas suele estar entre un 5 y un 7% de capital recaudado. Y luego, el tiempo medio de operación suele estar entre 6 y 30 meses. En cada uno de los proyectos viene indicadas las fases para que sepas cuándo se va a terminar y cuándo está previsto que te devuelvan tu inversión. Si son proyectos en los que, por ejemplo, se alquila un local, se suelen pagar dividendos de forma trimestral. Aquí la clave está en elegir bien la plataforma de crowdfunding para que sea una plataforma fiable y que tenga proyectos atractivos. En concreto, te diría que te fijaras en las siguientes cosas para elegir esta plataforma. Lo primero, que sea una plataforma que ya tiene trayectoria en el mercado, que no sea una plataforma nueva que acaba de salir, ya que tendría más riesgo porque no sabemos cómo se va a comportar. Lo segundo, que esté regulada por la CNMV, un organismo nacional que vela porque todo esté en orden y no haya ninguna estafa. Y lo tercero, que su soporte sea excelente, que les llames y te contesten rápidamente a tus dudas, que sean rápidos también respondiendo a emails, etc. Por cierto, si te interesa esta modalidad, por aquí arriba te dejo un vídeo en el que te cuento en qué plataforma de crowdfunding invierto yo. ¿Y cuáles son los pros de esta modalidad? La primera es que con muy poco capital puedes empezar a invertir en el sector inmobiliario. Lo segundo es que puedes diversificar fácilmente en diferentes proyectos. Lo tercero es que puedes acceder a inversiones que a título personal no podrías. Y lo cuarto es que hay diferentes modalidades. Hay, por ejemplo, proyectos de comprar, reformar, vender, hay proyectos de alquiler en el que pagan dividendos trimestrales y también hay proyectos de préstamo en los cuales los inversores son prestamistas a cambio de un interés. ¿Y cuáles son los contras de esta modalidad? Lo primero es que los plazos suelen ser más largos que en los modelos anteriores. Por ejemplo, lo normal es recibir tu dinero de vuelta entre 6 y 30 meses. Va a depender de la envergadura del proyecto, pero no son proyectos en los cuales empiezas a rentabilizar desde el primer día por lo general. Y lo segundo es el riesgo que puede tener esta modalidad si no eliges bien tu plataforma. Pero bueno, al igual que para encontrar un inmueble rentable y con poco riesgo tienes que hacer un buen estudio, en este caso lo mismo, tienes que hacer un buen estudio de la plataforma para asegurarte que inviertes tu dinero en un lugar fiable. Y vamos con la modalidad número 4. Aquí he querido agrupar otro tipo de opciones que no son tan típicas, pero que también me parecen interesantes en según qué casos. Entonces, en este cajón desastre he metido lo siguiente. En primer lugar, comprar garajes y trasteros. Sí, del mismo modo que compras un inmueble para alquiler, también puedes comprar garajes y trasteros para ponerlos en alquiler. Voy a contarte cuáles son, en mi opinión, las ventajas y desventajas de este tipo de activos. Como ventajas es que es algo muy pasivo, no requiere apenas gestión, no vas a tener problemas ni vas a tener derramas significativas y eso te da mucha tranquilidad mental. Lo segundo es que es muy fácil entrar porque el ticket es bastante bajo. Por ejemplo, por un trastero podrías pagar 3.000, 4.000 euros y por un garaje pues 10, 15, 20.000 euros. Como ves, mucho más asequible que comprar un inmueble. Lo tercero es que es más fácil diversificar, porque al meter menos capital puedes comprar varios de estos activos para tener tu cartera más diversificada. Y lo cuarto podríamos decir que tiene un riesgo prácticamente nulo de impago o de ocupación, cosa que no ocurre con las viviendas tradicionales. ¿Y cuáles son las desventajas de este tipo de activos?
Lo primero es que no les gustan tanto a los bancos como los inmuebles y por tanto te van a financiar como máximo un 60%. Lo segundo es que la fiscalidad no es tan favorable y no vas a poder deducirte del beneficio el 50% como si ocurre con el alquiler tradicional. Y por último, que tienes que ver muy bien los costes fijos como el IBI o el gasto de comunidad para que la rentabilidad no se quede muy justa. Otra modalidad interesante para tener en cuenta es el rent to rent. El rent to rent, es decir, alquilar un inmueble y luego subalquilarlo por habitaciones. Esto es algo que hace tiempo no era muy típico, pero ahora está muy de moda. ¿Por qué? Porque prácticamente con una inversión muy baja, a veces nula, pues empezaría a alquilar inmuebles y recibir rentas sin necesidad de comprar ningún inmueble. Aquí la clave está en buscar inmuebles con muchas habitaciones, por lo menos 3 o 4, para que llegues a un pacto con el propietario y que te deje subalquilarlo por habitaciones y tú te encargues de la gestión. Para él es totalmente pasivo, tú directamente le pagas la cuota de alquiler mes a mes y tú, la diferencia que obtienes de hacerlo por habitaciones es tu beneficio. Las rentabilidades que se obtienen aquí son muy interesantes y pueden ser mayores del 10%. Aunque obviamente si tú pones 0 euros de tu bolsillo, la rentabilidad puede ser infinita. La desventaja de esta modalidad es que requiere gestión como es el alquiler por habitaciones y que también no todos los propietarios están abiertos a hacer este tipo de operativas. Es decir, tendrás que convencerlo para explicarle cuál es tu modelo, que lo entienda y que te permita hacerlo. En resumen, aclararte que no tienes por qué decantarte por un modelo u otro, sino que puedes elegir diferentes modelos para que se complementen unos con otros. En mi caso, por ejemplo, el modelo que estoy utilizando actualmente es el comprar para alquilar en alquiler tradicional y también utilizo el modelo de crowdfunding inmobiliario para diversificar mi inversión. De momento no me he metido ni en habitaciones, ni en el house flipping. ¿Habitaciones? ¿House flipping? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ni en alquiler turístico, pero no descarto hacerlo en un futuro. Y bueno, pues si te resulta de utilidad, por aquí verás una tabla en la que te resumo cada uno de los modelos y sus principales fortalezas y debilidades. Aquí he puesto el circulito verde en la característica que es más deseable y el rojo en la que menos. Por ejemplo, en la rentabilidad, en el alta le he puesto un verde porque es lo esperado. En cambio, en capital necesario para invertir, lo deseable es que no sea tan alto, por eso he puesto un circulito rojo. En rentabilidad esperada, ya hemos visto que las opciones más rentables son el alquiler turístico y el house flipping. Luego, el capital necesario más bajo que te puedes encontrar es en el crowdfunding inmobiliario, que ya hemos visto que desde 500 euros puedes empezar a invertir. Luego, el tiempo de operación, que quiere decir el tiempo que tardas hasta que recuperas tu inversión, el más crítico es el house flipping porque requiere por lo menos de entre 6 y 12 meses o puede que más para que la recuperes. Y también en el caso del crowdfunding. Luego, en conocimientos requeridos tenemos que el alquiler tradicional es el más sencillo de implementar, mientras que el house flipping es el que más conocimientos técnicos requiere y por tanto tienes que ir con más cuidado. Y por último, la facilidad para encontrar oportunidades, obviamente en el crowdfunding es muy sencillo porque te ponen los proyectos delante y solo tienes que invertir en ellos, aunque no siempre vas a encontrar que algunos que cuadren contigo. Y el más difícil es el alquiler turístico porque ahí dependes de tener una licencia y no es tan sencillo que te la aprueben. Y esto ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, por favor, danos un like, déjanos un comentario y suscríbete al canal para no perderte próximos vídeos. ¡Hasta pronto!